buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este culto desde los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, cuando es 6 de marzo de 2022. Queremos transmitirles unos cordiales saludos a todos los que están aquí presentes, también a aquellos que nos puedan estar viendo en la distancia o en otro momento, cuando puedan estar escuchando este culto. Y también nos solidarizamos con nuestros hermanos ucranianos que están pasándolo muy mal. Sabemos que están en guerra y nuestras oraciones están con ellos. Quiero también agradecer a los hermanos el que hayan venido hasta aquí y también quiero transmitirles que el tema del COVID, o sea, las condiciones para venir a la iglesia se van a relajar un poco, puesto que ya pasamos a fase 1 la próxima semana. Así que estemos pendientes porque va a haber sitio, yo creo que para casi todos. Así que no se desanimen e intenten venir, hacer lo posible para pedir sitio. Ya el aforo será del 75%, así que estamos contentos de ello. Sabemos que estamos viviendo etapas de mucha aflicción y por eso queremos que esta tarde sea como una ventana abierta en el cielo. Queremos ver a nuestro Señor Jesús, porque Él es el que nos da la paz. Así que nos vamos a poner en pie para tener una oración. Bendito Jesús, en esta tarde invocamos tu nombre, tu santo y poderoso nombre, Señor, porque tú eres el llamado príncipe de paz, el único que sabe dar la paz. Y en estos momentos en los que estamos angustiados, afligidos, cuando se oyen el tronar de las bombas, de los cañones, Señor, en Ucrania, queremos, Señor, que tú estés especialmente con este pueblo, que tú pongas cordura en los gobernantes, Señor, que tú aplaques esos corazones ambiciosos, Señor, porque sabemos que de la ambición vienen las guerras. Tú nos lo has explicado bien, Señor. Por eso queremos que cambies esos corazones para que pronto podamos oír no tambores de guerra, sino tambores de paz, Señor. Por eso, Señor, queremos que tú nos quites todo impedimento, toda preocupación, sabiendo de que tú estás sobre todas las cosas y que tú permites que hoy estemos aquí reunidos. Te pedimos perdón por todas las veces que te fallamos, Señor. Y queremos, Señor, que tú tengas un encuentro personal con cada uno de nosotros en esta tarde. Que derrames tu gracia y tu salvación entre los habitantes de la isla de La Palma y de los habitantes de todos los confines de la tierra que te aclaman a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar y vamos a tener una lectura en Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Y lo que hemos venido a hacer aquí es llamar a nuestro Señor Jesús. A Él invocamos y lo hacemos a través de nuestras alabanzas. Así que desde tu sitio o desde tu casa, si me estás viendo, ten un momento de apertura, de abrir tu corazón al Señor Jesús y cántale de corazón. Y lo puedes hacer sentado, de pie, como tu corazón te lo pida. Damos paso entonces a la alabanza. Sí, en la tarde de hoy queremos clamar al Señor queremos clamar al Señor, bendecir su nombre, elevar su nombre, cantar su nombre, porque solamente en su nombre tenemos salvación. Dice la palabra de Dios que el que invoca su nombre será salvo. Y queremos hacerlo a través de las alabanzas y te invito a que lo hagas donde estés, en tu casa, delante de la pantalla, si lo estás viendo ahora en YouTube, o aquí, los que están presencialmente aquí. Sepamos que el Señor está aquí, en medio de su pueblo, y
Él se alegra, Él se goza en la alabanza de su pueblo. Por eso vamos a cantar al Señor con gozo. Hay una palabra que quería anteponer, porque la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es que le conozcamos. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Queremos dar a conocer a Jesucristo, queremos dar a conocer a Dios, el Padre que nos ama. Y estas alabanzas sirvan para que eso sea realidad. Queremos abrir nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar al Señor y obrar a su favor y por Él. Dios quiere entregar bendición, es su promesa. A los que le buscan, Él va a bendecirles. Y eso es lo que pretende hacer también con nosotros esta tarde en este culto. Él quiere bendecir tu vida con su presencia, abriendo nuestras manos, permitiendo que Él llene nuestro vacío. Si las tenemos llenas, seguramente va a ser difícil de agarrar la bendición de Dios. Por eso suelta
y agarra, permite que Dios llene tu vida de amor, porque nuestro Dios es un Dios que entrega, que derrama su amor en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, que tú quieres llenar nuestra vida de tu amor. Quieres que nuestra vida rebose de tu amor. Quieres que nuestra vida rebose de tu bendición, no para pasarlo bien nosotros, sino para que seamos dadores de amor tuyo a otras personas. Y este mundo está muy necesitado, por eso te rogamos, Señor, llénanos más y más de ti.
Podemos tomar asiento. Y sí, Jesús es nuestro manantial, es nuestro motivo de adoración y Él nos está llamando. Y tenemos ahora la lectura y la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 2, versículos del 3 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Por su nombre, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y damos paso en esta tarde a Josué Santana, quien nos trae el mensaje, que dice así: no amen a este mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me oye bien? Bien. La verdad es que siempre que me subo aquí a predicar tengo que dar las gracias a la persona que dirige la alabanza, porque yo entiendo que es un milagro, que es una obra del Espíritu Santo, que se ajustan milagrosamente las canciones al texto o a lo que yo me he preparado en la predicación, pero en esta mañana especialmente tengo que agradecer a Pedro que una de las canciones especialmente que has escogido viene muy acorde con lo que vengo a hablar hoy. Quizás también son 27 años de experiencia que le avalan y que le permiten acertar. ¿A quién admiras? Si te pregunto a quién admiras, por un momento vamos a pensar en la persona humana y no me digas Jesús, porque sí, sabemos que todos admiramos a Jesús aquí porque somos cristianos, pero ¿a qué personaje admiras de la sociedad, del deporte, de la ciencia, de la música, la política? Puede que admires a un político, que seas esa clase de persona loca. Ahora, ¿qué pensarías si te digo que yo conozco a esa persona? Que yo conozco a esa persona, que la conozco personalmente. Puede pasar dos cosas, que me creas. Y si me crees, seguramente tu concepto sobre mí cambiaría. De repente sentirías de algún modo admiración hacia mí, o ganas de conocerme, o ganas de hablar conmigo, y que te hablara de esa persona a la que conozco y que tanto admiras. O quizás no me creas
y pienses que, con perdón por la expresión, que soy un poco flipado y que me estoy inventando una historia para impresionarte, o que estoy loco. ¿Y qué dirías si te digo que yo conozco a Jesús? ¿Qué dirías si te digo que yo he conocido a Dios? Que yo conozco a Dios. También pasaría un poco como con la personalidad famosa, ¿verdad? Me puedes creer o me puedes no creer. Si me crees, pues vas a estar interesado en mí de repente. Vas a estar de repente interesado en la clase de persona que soy. Vas a estar de repente interesado en lo que hago, en cómo he conocido a Dios. Si no me crees, seguramente pensarás que estoy un poco loco. Pero es lo que afirmamos los cristianos. Decimos que conocemos a Dios. Curiosamente, y no lo habíamos preparado, no lo hemos hablado previamente, Pedro nombró en la alabanza un versículo que tengo aquí apuntado. Jesús definió la vida eterna en una ocasión de la siguiente forma, en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿cómo puede alguien estar verdaderamente seguro de conocer a Dios? Esta es una pregunta realmente importante para la iglesia a la que Juan estaba escribiendo esta carta de Primera de Juan que acabamos de leer. Porque por aquel entonces había unos falsos maestros, llamados gnósticos, que estaban enseñando cosas raras a la iglesia de Juan en Éfeso. Una serie de cosas sobre Jesús totalmente distintas a las que los apóstoles, Juan, Pablo, Pedro, decían, a los que habían conocido a Jesús. La mentira más grave e importante que decía esta gente era que Jesús, el Jesús hombre que conocieron los apóstoles, no era el Mesías realmente, sino que era un hombre normal en el que el Mesías había vivido un tiempo y que en el momento de la crucifixión, en el momento de sufrir, en el momento de pasar todo ese sufrimiento, el Mesías abandonó ese cuerpo humano y no tuvo que pasar por ninguno de esos sufrimientos. Esto va en contra de toda la doctrina de los apóstoles. Esto va en contra de todas las cosas que los apóstoles le habían dicho de Jesús. Los que habían conocido a Jesús sabían que estos falsos maestros estaban diciendo mentiras, estaban dando una falsa enseñanza y algo que dañaba mucho la enseñanza de Jesús. Y era importante que Jesús, ese hombre, ese carpintero de la aldea de Nazaret, fuera un hombre 100% hombre y 100% Dios, porque sólo así podía sufrir como nosotros sufrimos. Solo así podía pasar por todas las cosas por las que un ser humano pasa: hambre, sed, sufrimiento, soledad, alegría. Y nos podíamos identificar con Él como Salvador y Él podía salvarnos. Solo así, solo haciendo ese milagro, Dios podía salvarnos. Por eso es tan importante conocer a Dios. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Y por eso Juan escribe esta carta y por eso Juan escribe estos versículos. Porque quería dejar claro a la gente que le escuchaba cómo era ese Jesús. Y les quería demostrar, como dije antes, que Él había conocido realmente a Dios, había conocido realmente a Jesús, porque Jesús era Dios, es Dios. El Jesús que presentaban esos falsos maestros era totalmente distinto al que presentaba Juan y los apóstoles. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Quién conoce realmente a Dios? Esa es la pregunta que se propone contestar Juan en estos versículos que vamos a tratar esta tarde, en esta predicación, para despejar las dudas de esa gente y para demostrarles que habían conocido a Jesús. Y les da una serie de pistas, 3 pistas que voy a intentar desarrollar en esta tarde, sobre cómo el creyente auténtico, sobre cómo el cristiano auténtico puede saber y puede demostrar a los que le rodean que ha conocido realmente a Dios, que ha conocido realmente a Jesús. La primera pista es lo que yo he llamado la prueba de la obediencia. La primera pista que da un cristiano de haber conocido realmente a Dios es la obediencia. Habla de esto el versículo primero que hemos leído, el versículo 3 de este capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hay 2 tipos de conocimiento, el objetivo y el subjetivo. Si yo digo, por ejemplo, que este atril está hecho, iba a decir de metal y de madera. Si yo digo que este atril está hecho de metal, esto es un hecho objetivo. No puede ser discutible porque lo estoy tocando, lo veo, lo percibo. Si yo digo que el atril me parece cómodo o es bonito,
Estoy haciendo una valoración subjetiva. Eso es discutible, porque está basado en mi opinión, en mi experiencia y en mis sentimientos, en cómo me siento yo con este atril. ¿Por qué les pongo este ejemplo tan tonto? Porque estos falsos maestros que combatía Juan en esta carta tendían a basarse en eso, en lo subjetivo, en sus sentimientos, en sus experiencias espirituales, para explicar su conocimiento de Dios. Ellos conocían a Dios en base a experiencias espirituales esotéricas. Y Juan les está intentando explicar en estos versículos algo completamente diferente, que no se basa el conocimiento de Dios en experiencias subjetivas, sino en experiencias objetivas. Estos falsos maestros preferían las experiencias místicas a las cosas objetivas, a que alguien les dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Preferían interpretar las cosas según cómo les hacía sentir, porque era mucho más fácil. Si algo me hace sentir bien, o yo en mi cabeza, en mi corazón, me encuentro bien con cómo estoy, ¿quién me tiene que decir que estoy viviendo una vida que no agrada a Dios? Puedo hacer lo que me dé la gana, porque mi relación con Dios, para mí, en mi opinión subjetiva, está bien. Parece que hoy en día también la sociedad hace eso. Parece que hoy en día la sociedad también quiere relacionarse con Dios de esa forma, ¿verdad? Quiere creer en Dios o quiere tener una espiritualidad, pero que esa espiritualidad no afecte a su vida diaria, que esa espiritualidad no afecta a su moral, ni a su ética, ni a cómo ejercemos nuestra vida en el día a día. Yo elijo lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién me tiene que decir lo que está bien o lo que está mal? Pero Juan en estos versículos dice que hay alguien que sí tiene la autoridad moral para decirnos lo que está bien y lo que está mal, y es Dios. Y lo ha hecho por medio de su palabra. No ningún predicador, no ningún pastor, no ningún líder espiritual. Nosotros simplemente somos intermediarios, por así decirlo, interpretamos, pero es la palabra de Dios la que habla claramente y la que nos dice cómo debemos regirnos. Hoy en día parece que todo es válido si a ti te funciona, si te parece agradable, si te permite conectar de alguna forma con alguna espiritualidad que te haga feliz y que te dé equilibrio. Pero es interesante ver cómo Juan responde a estos falsos maestros en este versículo. Juan, para los que no lo conocen, es quizás el autor del Nuevo Testamento más espiritual, más conectado quizás con lo espiritual. Si leen el Evangelio de Juan, es muy alegórico, es muy poético, es alguien con una sensibilidad especial. Podría haber estado muy afín a estos falsos maestros de buscar las experiencias espirituales, y estoy seguro que las tenía, y son buenas en sí mismas, no son malas en sí mismas, pueden ser geniales y maravillosas. Pero es interesante ver cómo Juan responde a estos maestros gnósticos en este versículo. Les dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. No hay nada de subjetivo en esta frase. Se olvida completamente de la experiencia mística, subjetiva, personal de cada uno, tanto si es válida como si no, tanto si es buena como si no, y se centra en lo concreto, en lo observable, en el mundo real, en la moral, en tu moral y en la mía, en tu ética y en la mía, de cada día. Porque para Juan está claro que Dios es un Dios moral. Y es una de las cosas que hay que dejar claro para entender este pasaje. Dios es un Dios moral. Dios es un Dios al que la moral y a la ética, tu comportamiento le importa, mi comportamiento le importa. Nadie que diga conocer a Jesús, nadie que se llame cristiano, puede dudarlo, ya que en el versículo 1 de este capítulo dice que Jesús, el justo, que ya prediqué sobre ese pasaje hace un par de semanas, era moralmente bueno. En segundo lugar, vemos en el versículo 2 de este capítulo 2 que Dios es un Dios moral por la obra que Jesús vino a hacer a la tierra. Él mismo, Jesús, es el sacrificio por nuestros pecados y los de todo el mundo. También lo hablé en la última predicación que hice. Por lo tanto, Jesús no vino al mundo a proveernos experiencias esotéricas fantásticas. Jesús no vino al mundo a hacernos sentir mejor de una forma subjetiva. ¿Sabes a lo que vino Jesús? A enfrentarnos a ti y a mí, a cada uno de nosotros, con nuestro pecado. A ponernos un espejo delante y a enseñarnos la necesidad que teníamos de Él. La necesidad que tenemos cada día de Él en nuestra vida. Y en tercer lugar, en el versículo 1 de este capítulo 2, vemos el papel que Jesús lleva haciendo desde que está con el Padre a nuestro favor. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, a Jesucristo. Jesús está ahora en el cielo, a la diestra del Padre.
no proporcionándonos experiencias esotéricas o espirituales maravillosas, sino asegurándose cada día que a pesar de nuestro pecado, Dios recuerde que le pertenecemos a Él si hemos dado el paso de fe de aceptarle como Salvador y que su sangre fue derramada de forma real por nosotros. Para Juan, esta es la primera prueba para saber si estos que dicen conocer a Dios lo conocen de verdad. Es saber si tenemos esa moral y esa ética, por lo menos si tenemos la predisposición de ponerla en práctica. Si nos duele cuando no lo hacemos, si tenemos cargo de conciencia cuando nos alejamos de ella y si anhelamos volver a ella porque la necesitamos, porque necesitamos esa guía de vida para que nuestra vida funcione. Lo que nos lleva al versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Palabras duras de Juan. Para Juan, la única forma de probar si realmente has conocido a Dios es por un estilo de vida objetivo, no subjetivo. Más allá de la experiencia subjetiva, Dios es un Dios objetivo que se fija en cosas reales. Es curioso, como dice Juan, que hay que demostrar esa conducta moral por medio de la obediencia a sus mandamientos. Eso hoy en día no es popular. La palabra mandamiento en sí es una palabra casi anacrónica. No se usa hoy en día. La ley, los mandamientos, da mal rollo, ¿verdad? En los últimos años muchos dan mucha más importancia para acercarse a Dios, las experiencias, los sentimientos, todos supuestamente provenientes del Espíritu Santo, usando versículos de la Biblia, como por ejemplo Gálatas 5:18, cuando dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y es un versículo muy valioso y muy bonito del apóstol Pablo, y es verdad, y es real. En parte, esto está bien, no estar sujetos a la ley, porque estamos en el Espíritu, porque de verdad ya no estamos bajo la ley, en el sentido de que nuestras vidas y nuestra salvación no depende de que cumplamos toda la ley cada día. Gracias a Jesús eso cambió. Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, eso cambió. Pero usar ese versículo, escúchenme bien, usar ese versículo para dejar de lado toda la ley como guía moral en nuestras vidas es interpretar muy mal ese pasaje. Y es usarlo para nuestro propio beneficio, es usarlo egoístamente. Y estoy seguro de que Pablo no menospreció en ningún momento el papel del Espíritu Santo en la vida suya propia y en la de todo creyente, en su ministerio. Estoy convencido, de hecho, que todo su ministerio no se hubiera podido llevar a cabo sin la obra increíble del Espíritu Santo en su vida cada día. Pero está claro que para él y para cualquiera que lea los versículos de Primera de Juan, queda claro que hay normas y hay una guía para los que nos hacemos llamar cristianos. Seguimos viendo los siguientes versículos, el 5 y el 6, y vemos cómo Juan no ve que las normas contradigan o estén en conflicto con el amor. Vemos cómo Juan explica que la ley, que los mandamientos no contradicen el amor. Dice en los versículos 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bonito, ¿verdad? En él el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vemos entonces que tampoco el amor tiene que ser solo movido por la pasión, por las emociones o por los arrebatos místicos. El amor debe ser comprometido, el amor debe ser real, el amor debe ser objetivo, debe ser traducido con obras, con acciones, con estilo de vida. El amor puede y debe también ser motivador de decisiones personales, racionales y profundas, de obedecer y de seguir los pasos de Jesús. El camino del amor para Juan en este pasaje es conocer a Jesús. Esa palabra la van a escuchar mucho en esta predicación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se conoce a Jesús? Ojalá hubiéramos tenido la experiencia de los apóstoles. Ojalá lo hubiéramos conocido personalmente, cara a cara, enfrente. Ojalá hubiéramos podido mirar a ese hombre a los ojos y hablar con él cara a cara. Pero hoy también podemos conocerle.
podemos estudiar su palabra, porque dice Juan que ese es el camino para conocer a Jesús, por medio de leer y estudiar su palabra, estudiar el ejemplo de Cristo y buscar una forma consciente de imitarle, imitar ese comportamiento en nuestras vidas. Aquel que hace esto, o por lo menos lo busca cada día, es, según Juan, en quien el amor de Dios se perfecciona. Se perfeccionará, porque es un constante, un continuo. Es una obra que hay que hacer cada día, hasta que estemos en la presencia del Señor. Y el amor no echa por tierra las normas de conducta, sino que las obedece. El amor no se puede utilizar como excusa para hacer lo que yo quiera. El amor, la pasión que nos lleva hacia Dios no puede ser una excusa para vivir como nos dé la gana. El amor debe ser una razón suficientemente buena como para obedecer a ese Dios que nos ha dado tanto, que nos ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio para que nosotros podamos llamarle Padre. Eso es lo que nos dice Juan. La primera prueba que verdaderamente hará que demostremos que conocemos a Dios es la obediencia. La segunda pista que nos da Juan para demostrar que conocemos a Dios es la prueba del amor, lo que yo he llamado la prueba del amor. El amor es un tema central. Siempre, yo he hecho varias predicaciones sobre esta carta de Juan y sobre el Evangelio de Juan. Saben que el amor es un tema céntrico en toda la literatura de Juan. Se repite una y otra vez y este pasaje no es una excepción. Lo que vemos a continuación en los siguientes versículos, del 7 al 10, es que el amor cristiano hacia otros cristianos, el amor de los creyentes hacia otros creyentes en el que se centra en estos versículos Juan, es la segunda e importante prueba de que hemos conocido al verdadero Dios. Dice el versículo 7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Seguramente aquí Juan se está refiriendo o está repitiendo una enseñanza que ya escribió en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, cuando escribió, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan está diciendo aquí que a diferencia de esos falsos maestros a los que está rebatiendo, él no tiene nada nuevo que decir. Él no tiene nada nuevo que añadir a la enseñanza de Jesús, que él mismo oyó en persona. El discípulo amado le llamaba Jesús. Era alguien cercano a él, era alguien que conocía a Jesús y lo conocía bien. Y no tenía que demostrar nada porque lo demostraba con su vida y con su enseñanza. Tan solo podía recordar y repetir las palabras de Jesús, como debemos hacer los que nos subimos aquí a este púlpito cada día, hoy en día. No tenemos nada nuevo que enseñarles, no tenemos nada nuevo que predicarles, solo tenemos la misión de recordar y de animar a recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Y al mismo tiempo Juan dice en el versículo 8 que en cierto sentido sí que hay un mandamiento nuevo, ya que el amor es característico de la era que inició Jesús. Con Jesús se inició una nueva época, un nuevo tiempo. Ayer en el grupo de jóvenes estamos viendo una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Y es muy recomendable esa serie, de verdad. Si no la conocen, luego pueden hablar conmigo y les digo cómo pueden verla, porque es una serie que habla sobre encuentros de Jesús con personas y cómo Jesús empezó su ministerio con los apóstoles. Y en los primeros capítulos hay encuentros personales que tiene con ciertas personas, con María Magdalena, con Mateo, con Pedro. Y en el capítulo de ayer tocaba un encuentro con niños. Se encontraba con un grupo de niños y les predicaba, no, ni siquiera se puede decir que les predicaba, les hablaba, les enseñaba a los niños de esa aldea. Eran niños que conocían la palabra de Dios porque en la sinagoga les habían enseñado cosas. Y en una parte del capítulo, uno de los niños le explicaba una anécdota que le había pasado en la escuela. Había tenido una pelea con un compañero y el compañero le había pegado y él entendió que tenía que devolverle el golpe y tenía que empujarle y había sido castigado por ello. Y Jesús le dice, ¿le pegaste a tu compañero? Y dice, sí. ¿Y fuiste castigado por ello? Y dice, sí. ¿Entiendes que tiene lógica? Y él decía, pero el rabino Josías nos enseñó que ojo por ojo y diente por diente.
Y Jesús le explicaba que sí, que la ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero para aplicar la ley hace falta un juez que determine que eso es justo o no. No se puede tomar la justicia por la mano. Ningún ser humano podía tomar la justicia por la mano. Y muchos judíos de la época entendían ese ojo por ojo y diente por diente de esa forma. Y Jesús, de una forma, el guionista de la serie, de una forma muy habilidosa, desarrolla un principio de la enseñanza de amor que trajo Jesús. Porque Jesús no vino a abolir la ley, pero sí vino a iniciar una nueva era. Y dijo Jesús en sus enseñanzas, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo os digo que amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si alguien te golpea, pondrás la otra mejilla. Y si alguien te roba, le darás más todavía de lo que te ha robado. Amarás a tu enemigo. Amarás a tu enemigo, porque amar a tu amigo no tiene ningún valor, pero amar a tu enemigo es lo que hizo Jesús en la tierra. Amarnos a pesar de que habíamos afrentado la persona de Dios con nuestro pecado. Por eso empezó una nueva era de amor, una nueva era de amor. Y dice que el versículo 8, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Juan sabía que algo ocurrió con Jesús, algo ocurrió cuando Jesús pisó por primera vez este mundo, que cambió todo, que cambió la historia. Desde tiempos del Antiguo Testamento el hombre era consciente de que la clave para que el mundo fuera un lugar mejor era el amor al prójimo. Pero el pecado siempre hizo que esto fuera imposible, que esto no se hiciera realidad. Estamos viviendo ahora eso en las noticias, en lo que pasa en el mundo. ¿Cuánto de este conflicto con Ucrania se resolvería si nuestros líderes políticos, todos, los de cualquier color, siguieran estos mandatos y no los mandatos humanos? Miraran más por el prójimo y no por sí mismos. Dejaran a un lado la arrogancia, el egoísmo, la avaricia, el ansia de poder y mirasen más hacia bendecir al otro, hacia ser de bendición para otros, hacia amar a otros. Pero Juan afirma aquí que con la venida de Jesús al mundo, ese hombre hizo que las cosas fueran diferentes, al menos entre su pueblo, al menos en la iglesia, al menos entre los suyos. Juan dice que la iglesia debe ser una excepción en este mundo, debe ser una excepción y debe ser un faro, el poste indicador de esta nueva época en que el amor hace que las tinieblas vayan pasando y la luz verdadera alumbre. Por eso dice que este mandamiento se hace verdadero en Él, en Dios, y en vosotros, en ustedes, en mí, cuando lo ponemos en práctica. Ese mandamiento de amor se convierte en una posibilidad real y práctica y no subjetiva, sino en una posibilidad maravillosa dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Por lo tanto, si decimos que conocemos a Dios, debemos amarnos, debe haber amor entre nosotros. Además, Juan dice que el amor debe estar presente en la experiencia cristiana porque su ausencia es una invitación al error. La ausencia de amor es una invitación al desastre. Cuando el amor no existe, estamos invitando a que lo peor del mundo, a lo peor de este planeta, entre en nuestros corazones y en la iglesia. Dice los versículos del 9 al 11. Si alguno afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Mira, estos falsos maestros que Juan está intentando y está consiguiendo rebatir en estos versículos, se creían especiales, se creían súper espirituales y mejores que los demás.
despreciaban a todo el que no siguiera sus ideales y sus ideas. Por eso Juan dedica 3 versículos a hablar del amor entre hermanos, porque los que desprecian a sus hermanos con tanta arrogancia como estos falsos maestros revelan que por mucha espiritualidad que supuestamente tuvieran, estaban en un error. Viven en la oscuridad. El cristiano auténtico debe estar marcado por el amor a todos los creyentes, sea cual sea su estado espiritual. Y me van a permitir que añada un poco a esto. Debe estar marcado por el amor a todo prójimo, sea o no sea creyente. No sé si fue hace una semana o dos, Dorle, cuando nos predicaste esa predicación maravillosa en la que hiciste una interpretación de Romanos 14. También habla Juan de lo que hablaba Pablo en Romanos 14, de amar al débil en la fe, amar al que piensa distinto a ti, amar al que puede que esté en un error, pero que es tu hermano. Quizás por esto Juan hace este intervalo tan extraño, ¿verdad? Que parece extraño este intervalo de los versículos siguientes, del 12 al 14. Repite términos como hijitos, padres y jóvenes, de una forma muy poética. Como dije antes, Juan es uno de los autores quizás más poéticos de los evangelios. No quiero volver muy loca a Liz, que le pedí que pusiera una traducción muy concreta ahí, pero voy a leer estos versículos con la traducción, nueva traducción viviente, ¿vale? Lo voy a leer primero, si quieres, ahí, de las Américas, y luego lo voy a leer en mi versión para que vean la diferencia. Dice así: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No, hasta aquí, hasta el 14. Y ahora lo voy a leer con la versión de la nueva traducción viviente, que me gusta mucho el matiz que le da. Dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Vuelve a repetir esto. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado, vuelve a repetir, han ganado la batalla contra el maligno. Creo que Juan está hablando aquí a dos grupos muy distintos de creyentes, pero a la vez que tienen algo en común, que ambos conocen y pertenecen a Cristo. Y Dios vive en sus corazones, lo que debe moverlos a amarse y no a juzgarse o a despreciarse, no a dañarse. Está diciendo que seas joven en la fe, seas maduro en la fe, estés fuerte o estés débil, estés en una situación o en otra, pienses de una manera o de otra. Has vencido al maligno, has ganado la batalla. ¿Por qué estás batallando contra los de tu propio bando? ¿Por qué estás batallando contra los de tu propio bando? Ya has ganado la batalla, sigue en la buena batalla y sigue unido en ese amor de Dios. Juan está intentando decir algo así. Miren, escribo para todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Mi carta va dirigida a todos ustedes, donde quiera que estén, tanto si son jóvenes como ancianos, como si tienen experiencia como cristianos o no, tanto como si son débiles o fuertes, tanto como si desarrollan un ministerio estupendo o son simples miembros de a pie de la congregación que acaban de llegar. A diferencia de esos falsos maestros, yo los amo a todos, en el estado en el que estén, sea cual sea su nivel de conocimiento del cristianismo,
sea cual sea el modo por el que has llegado a esta iglesia, sea cual sea el estado en el que hayas llegado a esta iglesia, los amo y me preocupo por todos ustedes. No veo distintos niveles de gracia. Les considero a todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Son mis amigos. Y Dios me manda amarles y nos manda que nos amemos. Esa es la clase de amor que tiene que distinguir a aquellos que verdaderamente tienen comunión con Dios, a diferencia de los superespirituales, estos falsos maestros de los que hablaba Juan, que les aborrecían porque no tenían esas experiencias espirituales o no eran lo suficientemente buenos para ellos. La primera prueba de la que le hablé era, para conocer a Dios, era la obediencia. Si el mundo no consigue que dejes de obedecer, como dije antes, intentará evitar que ames. Si el enemigo no consigue que dejes de obedecer, intentará que dejes de amar. Ese es el segundo peligro que tenemos que evitar. La segunda prueba de que conocemos a Jesús, el amor. Y si es incapaz de conseguir esto, si es incapaz de conseguir que obedezcas o que quieras obedecer, y si es incapaz de conseguir que ames o que quieras amar, intentará otra cosa más, que es la tercera prueba, la tercera pista que nos da Juan, y es lo que yo he llamado la prueba de los valores cristianos. En el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. He titulado esta predicación, No amen a este mundo. Y lo he titulado así, casi por esta sección, por este versículo. Mira, hay pocas cosas que se hayan interpretado o que se hayan predicado tan mal a lo largo de la historia que la mundanalidad. Algunos conocerán bien esta palabra, pero otros estarán diciendo, ¿qué palabra acaba de decir Josué? Mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? ¿Qué es lo que en ambientes evangélicos, en ambientes de iglesia, significa la mundanidad o la mundanalidad? Yo soy niño de iglesia, lo he dicho muchas veces, para bien y para mal. Me he criado desde pequeño en una iglesia evangélica. Entonces, tengo las cosas buenas y también tengo las cosas malas de criarse desde pequeñito en una iglesia. Tengo toda esa cultura evangélica como ya adherida a mí. Y a lo largo de los años he tenido que filtrarla por medio de la palabra y ver qué era bueno y qué no era tan bueno de esa cultura de iglesia que no pertenece a la palabra. Y me acuerdo cuando era niño, cuando era adolescente, yo escuchaba en la iglesia que eso es del mundo, esos son del mundo, el mundo. Y me llamaba mucho la atención. Y cuando me hacía mayor, seguía escuchándolo. Me hice adolescente, me hice joven, empezó a haber un espíritu un poco crítico en mí. Empezaba a pensar en las cosas que me decían y decía, pero esta gente que son extraterrestres. O sea, ¿qué soy yo? Porque yo soy de la iglesia, yo soy de aquí, este es mi mundo. ¿Qué soy? ¿Un extraterrestre? O sea, yo hasta donde sé vivo en este mundo, tengo que vivir cada día en este mundo. Entonces, ¿a qué me están llamando? ¿A que sea un extraterrestre? Me confundía un poco. ¿Qué quiere decir Juan con no amar al mundo? Mira, en primer lugar, hay ciertas cosas que podemos decir con seguridad que Juan no se refiere en este versículo. Juan no se refiere a lo que también los evangélicos llamamos fariseísmo. Los fariseos en la época de Jesús eran unas personas que eran muy respetadas en el mundo religioso y se dedicaban a intentar diferenciarse de los paganos, de los no creyentes, con una serie de normas acerca de lo que podían y no podían hacer, inventándose incluso leyes que no existían, leyes que no estaban en la palabra. Incluían más leyes que las propias que había incluido Moisés en los 5 libros de la ley. Pero vemos en los evangelios cómo Jesús se enfrentó sistemáticamente a estos fariseos. Y es curioso cómo hoy muchos cristianos, desgraciadamente, algunos en los cuales yo me incluyo, en ocasiones nos hemos parecido peligrosamente a estos fariseos. Buscan ser diferentes a los mundanos, a los del mundo, respetando cosas que van más allá de la ley que Dios nos manda, respetando el día de reposo, como los fariseos hacían, no mezclándose con mundanos en según qué fiestas, ni consumiendo según qué tipo de cosas, qué bebidas.
Pero Jesús se enfrentó a estos fariseos. Jesús no guardaba el día de reposo de la misma manera que ellos. Había una flexibilidad en él y en su conducta que iba más allá de la ley y pretendía agradar más a Dios que a los hombres. Y los escandalizaba a estos fariseos juntándose con pecadores. Y no tenía demasiado tiempo Jesús, si leemos los evangelios, en preocuparse por normas sobre comida o sobre bebida. Había venido a algo mucho más importante. Tenía una misión mucho más importante, que era salvar al mundo del pecado, que era revelar a su Padre, a los que todavía no lo conocían, y revelarse a sí mismo, especialmente a los enfermos, como él llamaba, a los que tenían la enfermedad del pecado y que no tenían a Dios en su vida. Dios no dice eso en su palabra, al menos no de esta manera. El significado de no amar al mundo no tiene que ver con esas reglas fariseas, a eso me refiero. Tampoco tiene que ver con llevar un estilo de vida místico, es decir, ayunar, pero no por guardar un reposo y concentrarme en la oración y en mi vida espiritual, sino simplemente para agradar a Dios de una forma hipócrita. O llevar un estilo de vida humilde, no porque haya decidido emplear mis recursos en algo mejor, lo cual es loable, sino para ganarme el favor de Dios o de los que me ven, los que me observan, renunciando a placeres mundanos. Mira, Dios no dice eso en su palabra, al menos no de esa manera. En 1 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 4, lo vemos muy claro. El apóstol Pablo lo explica mucho mejor que yo. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Si se toma con acción de gracias. Todo lo creado por Dios es bueno si se toma con acción de gracias. Todos los que somos aquí creyentes, cuando oramos, cuando hablamos con Dios, ¿cómo acabamos nuestras oraciones? En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos lo ha enseñado así Pedro, o nos lo ha enseñado así el pastor Jonathan, porque nos lo han enseñado en la escuela dominical, por una costumbre, por una tradición. Me gustaría que todos contestaran enérgicamente, no. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque entendemos lo que estamos diciendo cuando decimos esas palabras. Porque no son palabras vacías, no son palabras huecas. Cuando yo oro al Señor, cuando yo hablo con el Señor, le expongo mi corazón al Señor, le expongo mis dudas, mis problemas, mis necesidades, le hago peticiones, termino con esa frase, en el nombre tuyo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estoy diciendo, Señor, yo soy un simple humano, te he expuesto cómo está mi vida, te he expuesto lo que creo que necesito, te lo he pedido, pero tú ponlo a tu disposición. Me pongo a tu disposición, en tu voluntad, cumple lo que tú creas oportuno, porque lo que yo tenga en mi cabeza, mis planes, son infinitamente peores que los tuyos. Tus planes son infinitamente mayores que los míos, aunque yo no logre comprenderlo, aunque yo no logre entenderlo. Por eso decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y esto es a lo que se refiere Pablo con esta frase, si se toma con acción de gracias. Todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que ha creado en el mundo. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que ha puesto en el mundo para nosotros, pero que lo hagamos con acción de gracias y teniéndolo en cuenta. Si estás haciendo algo y no puedes hacerlo con acción de gracias, plantéate que a lo mejor no deberías estar haciéndolo. Plantéate que algo falla en ti, algo falla en eso que estás haciendo, algo falla. Porque si no lo puedes poner con acción de gracias delante del Señor, a lo mejor es que no deberías hacerlo. Otra cosa que no quiere decir Juan con esto de no amar al mundo es vivir una vida de monasterio, que yo llamo una vida de monasterio. Juan no quiere que el creyente se encierre en una burbuja en la que se levanta por la mañana, va al trabajo, al instituto, al colegio, a relacionarse con sus compañeros creyentes, porque los compañeros no creyentes son del mundo, son mundanos y no te convienen. Sale de clase, vuelve a su casa con su familia creyente y después de comer se va a un estudio bíblico con otras personas creyentes, buenas como él.
porque no se debe relacionar con no creyentes, con gente mundana, porque no se debe contaminar. Dios no quiere eso. Juan no quiere que nos aislemos de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que influenciar al mundo. Tenemos que ser sal y luz, contagiar con nuestro estilo de vida, ser faro, como dije antes, ser un poste de luz. Es contagiar con nuestro estilo de vida evangélico a este mundo en el que vivimos de forma temporal. ¿Acaso se sentó Jesús en la sinagoga y esperó que la gente viniera a él, que vinieran a él los enfermos, necesitados y pecadores? ¿O fue hasta donde estaban ellos? Se sentó en sus mesas, comió con ellos, bebió con ellos, festejó con ellos cuando lo creyó oportuno y les presentó la luz y la verdad del Evangelio en todos los aspectos de su vida humana. Por lo tanto, ¿qué menos debemos hacer nosotros, simples humanos? No améis al mundo. Aquí no se puede referir a aislarnos del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con esto? Ya he dicho lo que no quiere decir, pero ¿qué quiere decir Juan con no ames al mundo? Pues Juan, como buen pastor, como buen predicador, lo explica en el siguiente versículo, en el 16, que también lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me lo van a permitir. Dice así, el versículo 16, no es muy diferente. Pues el mundo, voy a leerlo aquí primero, pues todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La Nueva Traducción Viviente, como de nuevo lo siento, me gusta mucho, porque lo dice con lenguaje más actual y lo podemos entender mejor. Dice así, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hay ciertas cosas de este mundo que Dios no ha puesto en él. Entre ellas está el pecado. El pecado es una de ellas. Y es esto lo que quiere decir Juan aquí con lo de no debemos amar al mundo, no debemos amar al pecado, no debemos ansiar el pecado. Me gusta mucho la traducción de la Nueva Traducción Viviente porque cambia deseos de la carne por todo placer físico, lo que amplía el espectro, ¿verdad? No solo al aspecto sexual. Muchas veces estamos tentados a leer este pasaje y pensar solo en lo sexual, pero aquí habla de todo placer físico. Un intenso deseo por el placer físico. Aquí puedes poner lo que quieras, lo que sea un placer incontrolable para ti. Puede ser el sexo, puede ser la comida, puede ser el juego, puede ser el deporte, puede ser el fútbol, puede ser lo que sea, lo que quita el lugar de Dios en tu vida. Y además, también en vez de los deseos de los ojos, como dice en la versión de las Américas, dice deseo insaciable por todo lo que vemos. Deseo insaciable por todo lo que vemos. Lo que nos habla de la avaricia. Como dice después, la ambición humana de conseguir todo lo que nuestro corazón ansíe, no para dar gloria a Dios, sino para nuestra propia arrogancia y nuestra propia avaricia. Toda persona ansía algo, toda persona ansía cosas, y es normal, y es lógico, y es humano. Pero como dije antes, el versículo de 1 de Timoteo 4:4 también aplica aquí. Todo lo que deseamos tiene que ser posible pasarlo por la acción de gracias y sentirnos cómodos con esa oración. Si no, es que no te conviene. Si no, es que no te compensa. Si no, es que si amas más eso que a Dios, es que no eres cristiano. Por lo menos no te estás comportando como tal. Toda persona ansía algo. Puede ser el dinero, puede ser un coche, viajar, joyas caras, ropa, la comida, lo que sea. Y esto es a lo que se refiere Juan con mundanalidad. Buscar estas cosas sin contar con Dios ni darle gloria a Él con ello. Y esto es a lo que Juan se refiere con amar al mundo. Y vamos terminando ya. Significa darle al mundo nuestro corazón. Significa darle al mundo nuestro corazón. Colocar al mundo en el centro de nuestros afectos, en el centro de nuestros cariños, en el centro de lo que amamos. Hacer de Él, de lo que el mundo te ofrece, lo que Jesús llama nuestro tesoro. Eso es a lo que se refiere Juan, con no ames a este mundo.
No ames a lo que el mundo te ofrece. Disfruta de lo que Dios ha puesto en este mundo para ti, pero no ames a lo que el mundo te ofrece, sino ponlo todo delante del Señor con acción de gracias. Como dice Juan en el versículo 17, y es el último versículo de este pasaje, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Las cosas de este mundo se echan a perder, como la gente que las sigue, que las persigue. Todo lo que hay en este mundo se acaba, se desintegra con el paso del tiempo. Nosotros también, nuestros cuerpos también poco a poco se van desintegrando, se van degenerando, aunque no queramos. El mundo y sus deseos pasan, son temporales a nivel físico. Pero el amor, ese amor del que hemos hablado a lo largo de todo el texto, no va destinado a cosas de este mundo, va destinado a personas. Primeramente, a Dios. Porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios personal y debe recibir ese amor primeramente. Y estamos llamados a amarle y al prójimo, porque es la segunda parte de la regla de oro. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué quiere Dios que amemos a las personas y no a cosas de este mundo? Porque Dios es eterno y las personas también. Las personas somos eternas, para bien o para mal, desde el plano de vista espiritual, para salvación o para perdición. Pero las cosas no, este mundo no. Y si queremos invertir en la eternidad, debemos aprender a amar a Dios y a las personas de este mundo como Él ha hecho. No al mundo con su materialismo ridículo. Y lo que identifica al cristiano, a la persona que dice que ha conocido a Dios, es que ha aprendido la lección de la vida, que la vida hay que enfocarla sobre estos valores personales. Y esto se demuestra en tus ambiciones, en tus sueños, en la manera que usas tus recursos, los libros que lees, las series que ves, las películas que ves, pero sobre todo en la forma de invertir el recurso más valioso que tienes, el más preciado, tu tiempo. ¿Cómo lo usas para poner en práctica tus valores éticos y morales? Y en cómo amas a las personas que te rodean. Que el Señor nos permita probar esta semana que le conocemos realmente, como nos ha mostrado el apóstol Juan en estos versículos esta tarde, con las 3 pistas que nos dio, obedeciendo su palabra, amando como Él nos ama, y no buscando lo mismo que todo el mundo, sino buscando las cosas eternas. Que así sea, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Josué por este estupendo mensaje y la verdad que es inexplicable cómo Dios puede amarnos de esa manera, porque sabemos que Dios es amor y ese misterio es impresionante y Jesús sufre con los que sufren, especialmente ahora en los momentos de prueba. Por eso vamos a cantarle a Él, vamos a cantar Amor sin condición. Así que nos vamos a poner en pie para cantar esta canción. Sido tan bueno para
tomar asiento, ya estamos terminando. Y siempre lo hacemos con los anuncios. Ya les adelantaba al comenzar este culto que las medidas pues van a cambiar este lunes, y puesto que los parámetros de infección van mejorando, pues el gobierno de Canarias ha decidido bajar al nivel 1 de todas las Islas Canarias, con lo cual ya pasaríamos de aforos del 33% al 75%, creo entender. Así que va a haber sitio para todos. Así que, por favor, los que me están viendo, me están escuchando, anímense ya a venir al templo, que es el lugar donde todos los creyentes nos unimos para adorar a Dios. Imagino que también habrá escuela dominical, con lo cual, pues, los niños pueden estar aquí. La verdad que es una alegría ver a los niños correr por la iglesia. Así que les emplazamos a que traigan a los niños. Martes y miércoles, ropero solidario de 9 a 1. Para aquellas personas que todavía necesiten de ropa, pues sepan que está abierto el ropero en ese horario. El jueves tenemos el estudio bíblico a las 9 de la mañana de forma presencial y también por Zoom. El viernes también tenemos la oración presencial a las 6 de la tarde y ya no habrá tanto temor de podernos reunir, puesto que ya les digo que las condiciones están mejorando. Y el domingo ya estaríamos otra vez de nuevo aquí a las 6 de la tarde y pues anímense como les he dicho. Esta semana desde el 7 al 13 tendremos oración todos los días. Las iglesias, la Unión de Iglesias Bautistas de España, pues tiene ese compromiso y se nos va a ir pasando por WhatsApp, pues, los que estemos en el grupo de oración, los temas de oración, porque vamos a orar unas iglesias por otras. Así que sabemos que lo mejor que podemos hacer en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, es orar. A pesar de que alguien lo dijo por televisión el otro día y se rieron de esa persona, pero la verdad que sí, que la oración mueve montañas, y que no sea por falta de orar y por falta de fe, sino que nosotros podemos apoyar al pueblo de Ucrania, ya que no podemos estar allí, podemos apoyarles en oración. Al salir, como siempre, pueden dejar sus ofrendas, y también tenemos el cesto de la Euromisión para, para distintos programas, como es el proyecto de África, sobre todo, porque, sabemos que recogemos 1 euro para proyectos que son necesarios. Bien, ya despedirles, y lo hacemos como una oración, como tenemos por costumbre, sabiendo que Dios nos ama, y eso la verdad que es algo grande, salir de aquí sabiendo de que el Dios del universo nos ama a todos. Bendito Padre, gracias por ese enorme amor que se tradujo en el que tú enviaste a tu Hijo para nuestro rescate. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción como estamos pasando. Queremos pedirte, Señor, que tú quites de nosotros todo pecado, todo rencor, toda cosa que te disguste, Señor. Que nos ayude a ser luz en este mundo de oscuridad. Que seamos, Señor, de testimonio para los que te buscan. Que tengamos palabras de consuelo para los que están desconsolados. Y que tengamos sobre todo, Señor, amor los unos con los otros, porque así podrán ver que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque no comprendemos el porqué de que estemos aquí, pero sabemos que tenemos que seguirte y perfeccionarnos en tu amor para que un día podamos estar en ese cielo, Señor, porque por tu gracia, no porque lo merezcamos, sino por tu gracia eterna. Señor, ahora despídenos en la paz, en el amor y la unidad que solamente puede provenir de ti. Y sobre todo, Señor, queremos pedirte que pongas paz donde hay guerra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, tenemos la bendición final en Salmo 34, versículo 8. Lo vamos a leer todos juntos. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él.